de la gestión de seguridad al final del quinquenio del mandato del presidente Mauricio Funes, también de la situación de seguridad que heredará el próximo gobierno, índices delincuenciales en los últimos días y por supuesto se han disparado los números el pasado fin de semana de homicidios, tal y como lo ha advertido Medicina Legal. Para conversar sobre este tema, con gusto le damos la bienvenida al general Mauricio Vargas, general retirado, pero también firmante de los acuerdos de paz. General, un gusto tenerlo acá en 8 en Punto. Gracias, Sergio, un placer. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de 8 en Punto. Gracias a usted por tomarnos en cuenta. También, con gusto, esta noche nos acompaña el general Humberto Corado Figueroa, exministro de la Defensa. General, un gusto también tenerlo en 8 en Punto. Buenas noches, Sergio, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias también a usted y a usted, amigo televidente, por acompañarnos a disfrutar esta entrevista. Wow, impresionante los gráficos que nuestra productora Georgina García ha preparado esta noche para arrancar precisamente con cuadros más que ilustrativos sobre el tema de seguridad. Arranco con usted, general Mauricio Vargas. ¿Cómo evalúa usted la gestión del presidente Mauricio Funes en materia de seguridad? Veamos las principales promesas que en algún momento fueron articulados cuando él era candidato a la silla presidencial: reducción de homicidios, combate a las pandillas, combate a la extorsión y asaltos a las unidades del transporte público de pasajeros, reducción del hacinamiento penitenciario, programas de prevención. Hablemos primero de la reducción de homicidios, que es importante. Ya veíamos nosotros el cuadro comparativo en los gráficos, donde el 2014 no es tan halagador, pero sí un poquito más que el 2013, obviamente por el tema de la tregua. Arranquemos con eso, por favor. Bueno, en primer término, un placer estar con usted, señor ex viceministro, y compartir un tema tan importante para la población. Segundo, es una evaluación, parte de una tesis. No se juzga a nadie por sus intenciones, sino que hay que juzgarla por sus resultados. Perfecto. Pudiese parecer, y lo coloco para no parecer un poco crítico, sino que para poder evaluar hay que saber en un momento determinado cuáles son las respuestas del examen buenas, pero en las malas es la que dan la cuantificación en un momento dado de lo que es la media aritmética que uno va a sacar en la nota. El número de homicidios indiscutiblemente es elevado, y el periodo de reducción estuvo ligado a un pacto entre las pandillas y en ningún momento a una efectiva política de seguridad y de control del crimen, sino los números o las cifras fueran mucho mayores. Se ha elevado en los últimos días indiscutiblemente, aunque comparativamente los números, y ahí tal vez tenemos alguna diferencia, el 2012, 2013 y 2013, 2014 son un poco menores las del 2014, pero marginalmente, y marginalmente digo porque el famoso pacto entre las pandillas ha tenido una incidencia en reflejar una percepción que no debemos de tomarla como una concepción real. Por tanto, los esfuerzos de la autoridad han sido insuficientes. Los homicidios
están al alza. Al final del quinquenio podemos hablar de unos 17.000, creo que son los que cuantifica el reporte de seguridad, que son los que se dan prácticamente en el final, no en los 5 años, ¿verdad? Continuamos entre los países más violentos. Aquí tenemos más o menos los números. Y hay una pequeña diferencia, por eso digo como yo usted que mencionaba, claro, pero que se debe al pacto, y ese pacto pues incide de una manera que no es real, sino que es algo temporal, es algo circunstancial. Y digo, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes. Seguimos entre los países más violentos. Y hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Hay una invisibilización del rubro de los desaparecidos que todavía no nos permiten visualizar un número mucho mayor. Las denuncias de los desaparecidos oscilan aproximadamente en los 10.000 desaparecidos en todo el periodo. Y hubo un incremento entre los homicidios visibilizados, hubo un incremento con el encuentro de los famosos cementerios clandestinos, que es otro elemento que agrava la promesa de reducción de los homicidios. El accionar para mí ha sido errático y ha sido cambiante. Y ha sido errático y cambiante. 3 ministros, 3 directores de la PNC, 3 directores generales de centros penales. Y lo peor de ello es que no hay un seguimiento, una continuación a programas o proyectos en ninguna de las 3 instituciones de seguridad pública. La semana pasada se nos dio un elemento realmente también muy grave que le llamaron Viernes Negro, que me parece que es un término que no deberíamos de poder utilizar porque realmente es más eufemístico que lo que es la realidad. Es como potenciar más realmente. Se le ponderaba demasiado a estos grupos criminales. Okay. Y eso definitivamente me parece que no es correcto, pero eso es lo que aumentó. Creo que andamos cerca de los 14 y estamos recuperando un nivel anteriormente donde estuvimos en el alza mayor. No me siento bien con la forma en que se maneja el problema de los homicidios. La vida es un bien jurídico en la escala de valores. No la podemos seguir considerando como cifras contables para ser convertida en porcentajes de un periodo del otro año, del mes anterior o del otro. Me parece que es grotesco. Esto es la costumbre que se ha tomado de andarnos dando porcentajes que generan más ansiedad. Lo que necesitamos en este momento son programas, proyectos más concretos que nos den más tranquilidad. Pero hoy hubo 3 menos que el mes anterior o 7 menos que el periodo. Me parece que el manejo es grotesco desde el punto de vista del valor que representa. Yo, para terminar mi aproximación, veo mucha inexperiencia, mucha ineficiencia y mucha incompetencia como descripción específicamente del problema. Hay una falta de transparencia que es la constante en la carencia del marco institucional y que no nos deja poder darnos tranquilidad como parroquianos comunes y corrientes. Las justificaciones que se dan a los homicidios en un término mediático también no creo que sean lo mejor. Ok, perfecto. General Humberto Corado, a mí me llamaba muchísimo la atención lo que decía el general Vargas, porque decía,
Lo que cuentan son los verdaderos hechos y no las intenciones que únicamente sirven para efectos de Navidad, cuando uno tiene buenas intenciones para con el prójimo. Ya articulé todas las propuestas que en algún momento esbozó el presidente cuando era candidato, y ahora, luego del quinquenio, hacemos una ponderación de esto. Muchísimas veces, y hemos visto obviamente los números, muchísimas veces cuando hemos tenido en esta palestra de entrevistas a muchísimas personas que han estado directa o indirectamente ligado al tema de las maras, se les preguntaba, preguntas de este servidor, pero mire, la tregua ha tenido incidencia grandísima en la reducción de homicidios en el pasado. Sí, lo que pasa, respondían ellos, es que los planes que hemos nosotros articulado hasta este momento han reducido los homicidios. La tregua ha sido en alguna medida parte de eso. Hemos visto, general Corado, que se han disparado los índices delincuenciales. Entonces quiere decir que la tregua era la base de todo en estos últimos años del quinquenio. Sí, bueno, la verdad es que este es el principal problema del país. La inseguridad es intolerable. No podemos nosotros como país, como nación, seguir permitiendo que nuestros ciudadanos, sobre todo los más débiles, mueran a diario. Es decir, tenemos que tomar conciencia que el país realmente no puede desarrollarse en estas circunstancias tan adversas y tan negativas en el campo de la seguridad ciudadana. De tal manera pues que, como estamos analizando el fin de un gobierno y estamos tratando de colaborar en un gobierno que viene, tenemos que aceptar que si nos atenemos a los resultados numéricos y al dolor que todos estos hechos delincuenciales han llevado a la familia salvadoreña, pues la seguridad pública en el país, en este gobierno que termina, podemos decir que ha fracasado. Porque estoy seguro que no se han logrado los objetivos que se trazaron al principio de la administración, que deben haber sido reducir al mínimo los hechos delincuenciales, proteger la vida y los bienes de los salvadoreños, asegurarles un normal desempeño económico, en fin, eso no se ha logrado. Entonces, pero como aquí, nosotros lo que queremos es tratar de resolver esta situación, aunque no estemos en el gobierno, pero como salvadoreños nos preocupa muchísimo esta situación junto con la parte económica. Tenemos que saber, en primer lugar, analizar ¿por qué estamos en estas circunstancias? ¿Cuáles son los factores que han incidido para que hayamos llegado a esta situación de crisis en el campo de la seguridad ciudadana? Y yo vuelvo y repito a lo que he dicho en varios programas. Cuando firmamos los acuerdos de paz, que lo hicimos de buena fe, lo hicimos para terminar un conflicto prolongado que ya no podíamos soportar, pero no sentamos las bases realmente correctas del futuro que nos venía en la posguerra. ¿Por qué digo yo esto? Porque estamos hablando estrictamente del campo de la seguridad pública. No estamos hablando aquí de los otros sectores, de los otros factores que incidieron en la negociación, que aquí mi general Vargas lo conoce perfectamente, y en la resolución del conflicto, sino que estamos hablando de la seguridad pública. Nosotros como Estado salvadoreño nos autoeliminamos el sistema de seguridad pública que de una u otra manera había funcionado durante el último siglo. O sea que los intereses políticos del FMLN fueron más importantes y tuvieron mayor peso a la hora de las decisiones que el interés nacional, que el interés del país, que el interés de los ciudadanos. Esa es la realidad. Porque si hubiéramos actuado de una manera más responsable y más coherente con la realidad que nos venía en el futuro, creo que los cuerpos de seguridad pública anteriores de alguna manera hubieran podido ser reformados, hubieran podido ser fortalecidos institucionalmente, porque eran instituciones que tenían experiencia en cómo combatir a la delincuencia común y organizada y toda la que estamos viendo. Entonces ahí nosotros quedamos débiles. Y esa mala decisión que se tomó de carácter político es la que nos dio la pauta para que la delincuencia se estableciera en nuestro país y que se fortaleciera
y que llegara a tener en algunos momentos mayor capacidad de maniobra que las mismas autoridades. Okay, esa es la realidad. Debo de preguntarle algo, general, porque usted lo ha mencionado. Los cuerpos a los cuales nos referimos ciertamente son los que estaban íntimamente ligados al ente castrense. Correcto. Y yo lo debo de decir con mucho respeto, pero con mucha firmeza, lo que voy a decir, porque hay dos dignos representantes que tienen el respeto del conglomerado social y que son parte del ente castrense que nos acompañan esta noche. Yo muchas veces en reuniones he escuchado decir, es que si la benemérita Guardia Nacional estuviera presente, nada de esto se estuviera realizando. En algún momento alguna persona ha dicho, pero mire, también se dieron violaciones y abusos en el pasado. Sí, es cierto, dice otro. El otro replica, pero mire, es que le decían los huérfanos porque no tenían madre cuando agarraban a un delincuente. ¿Cuál sería la del, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo firmemente porque usted me lo dice, yo lo tengo que decir, ¿qué diferencia conceptual habría puntualmente? Es decir, no, los delincuentes no tendrían espacio para hacer su agosto. Mire, en primer lugar, vayámonos a la realidad de América Latina. ¿Qué países tienen las mejores policías en América Latina? Las policías militarizadas. Carabineros de Chile, la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional de Colombia, son las mejores policías de América. ¿Por qué? Porque ahí hay orden, hay disciplina, hay control, hay supervisión, hay cumplimiento del deber. Yo sé que la PNC ha hecho un gran esfuerzo para organizarse y fortalecerse como institución, pero no ha sido suficiente. Es decir, los resultados que ellos están dando a la ciudadanía no son los mejores. Entonces, quiere decir que algo ha fallado ahí en el instrumento de seguridad pública. Por eso, con esas diferencias que le acabo de mencionar, los cuerpos de seguridad pública anteriores, que tenían defectos también, pero se podían corregir, hubieran dado un mejor resultado, y creo yo que ahí sí se falló, porque el componente ideológico que el FMLN introdujo en las negociaciones para estructurar la PNC como un nuevo cuerpo de seguridad pública, desechando a los anteriores, para mí fue un error histórico que tenemos que corregir de alguna manera, porque si no vamos a continuar otra década más con este problema delincuencial sin solución. Perfecto, vamos a hacer, señores, nuestra primera pausa en 8 en punto, no sin antes darle saludar al alcalde Nayib Bukele. Está muy pendiente y dice, con relación a este tema, espero que el cambio que apoye sea de verdad un cambio y no más de lo mismo. Nuestro país ya esperó 500 años. Adicionalmente, seguido, a 2 días de que termine el gobierno del presidente Funes, ANDA todavía no conecta el agua potable en Nuevo Cuscatlán. Bueno, el mensaje para el presidente de ANDA. Pausa, señores, volvemos. Bueno, señores, seguimos con más gráficos gracias a nuestra productora Georgina García. General Vargas, usted se quería referir puntualmente a lo que estaba desarrollando el general Corado, y es que ciertamente los puntos en los cuales acaba de sustentar su análisis son sobre la base de rigidez, respeto irrestricto y no negociado a las normas intrínsecamente válidas e inmutables, no solamente la Biblia, porque es un punto importante, sino al tema de la legislación vigente que se le aplica en determinado momento a la materia. Jóvenes, yo le escuché en algún momento decir a usted, el 20% de jóvenes o un poco más son los que han sido objeto de reclutamiento por parte de las maras. ¡Wow! Es que ese es un problema viviente, es un problema de la realidad y es un problema del momento, pero no quiero dejar de ver la visión de Humberto Corado, porque tiene
una solidez de la visión realmente del problema. Eso es impresionantemente sólido, que la gente debe poder comprender. Primero hay que entender que no hay desarrollo sin seguridad y no hay seguridad sin desarrollo. Eso nos lleva a poder ubicar en un momento determinado, porque estamos en los otros rubros con un poco deficitarios, porque estamos evaluando los 5 años y no una visión en un momento determinado. Pero como Humberto lo plantea, hay que visualizar el problema y no reducirlo. No estoy de acuerdo con él cuando dice que la PNC hace un gran esfuerzo. Yo creo que hay que hacer cirugía sin anestesia y hay que revisar el estructural funcionalismo de la PNC. Pero ya se ha intentado, general. Pero es que no es si se intentó o no se intentó. Es decir, o operamos sin anestesia o definitivamente el paciente se nos va a morir. Entendamos el mensaje. Hay que hacerlo. Hay que abordar efectivamente que la ideologización del aparato de seguridad debe ser abordado, porque la ideología tiene demasiada incidencia en las políticas de seguridad pública, y la política de seguridad pública no puede ser ideológica, es un elemento de seguridad, de técnica científica, de criminología, de elementos preventivos, hablemos de filosofía y de sociología, de políticas públicas en educación, de políticas públicas en salud, en empleo, en trabajo, en que no podemos seguir confrontando represión y prevención, buenos y malos, malos y feos, héroes o villanos. La represión le corresponde al gobierno, le corresponde al Estado. Y la prevención va más allá, va mucho, mucho más allá de lo que es realmente la capacidad del Estado. Es usted, amigo, es usted, comunidad, es usted, alcalde, es usted, ONG, es usted, empresa privada, es usted, sindicato, es usted, comunidad internacional, que tienen que conjugar una serie de hipótesis, y por eso la seguridad no puede ser manejada con cuotas partidarias. Ok, importante lo que usted acaba de decir, y lo voy a hacer un pequeño paréntesis para ver este tema. Y cuando yo decía es que ya se ha intentado hacer, ustedes no me van a dejar mentir. Y es que Héctor Silva acaba de venir a nuestro país, se fue por miedo a su integridad, y trajo un libro bien interesante en el cual decía, mire, toda la estructura de la corporación policial ya está infiltrada por el crimen organizado. Ustedes recordarán El Faro hace un par de tiempo atrás, donde él decía, este periódico, mire, es que los narcos no necesitan hacer nada porque todo le facilita en este trabajo. Traigo a colación cuando yo decía, mire, es que ya lo han intentado. Ustedes recordarán el esfuerzo en esta administración de la señora Zaira Navas, que intentó hacer para bien o para mal. Yo no estoy emitiendo juicio de valor si eran o no eran. Le mandaron a pedir los expedientes en la Asamblea Legislativa y muchos de esos casos prescribieron. ¿Con qué objetivo? Entonces el tema de esto, general Vargas, es que ya lo han intentado hacer. ¿Quién está protegiendo a quién? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo El Faro, reitero. Entonces el problema es por qué no dejamos a las instituciones que verdaderamente funcionen. Bueno, pero es que el problema realmente, como es una evaluación de los 5 años, yo lo que yo dije fue que hay una carga ideológica en el concepto de la seguridad. Usted habla de Zaira Navas. Hay mucha gente que habla de que hay una carga ideológica. Usted acaba de mencionar al señor ilustre Héctor Silva, que hizo un libro, que es un libro que atenta contra el honor y la dignidad de determinadas personas, porque usted lee el libro y para mí hay demasiadas, no se respeta un principio constitucional del derecho de inocencia, sino que se acusa. Es más, la orientación de la investigación desde mi punto de vista
no trato de confrontar con nadie, ni tengo el problema en el hígado. Usted ve que todos los elementos mencionados pertenecen a un sector, no hay uno tan solo de otro sector. Uno se pregunta, ¿cómo se puede tirar porquería con ventilador en un momento dado de una manera tan dramática? ¿Por qué no se trata de una forma objetiva la politización al interior de la PNC, donde sabemos que hay, porque no es una presunción, ni pretendo ser un investigador, pero cuando dicen que hay, se visualiza, se percibe, los oficiales de izquierda, los oficiales de derecha y los civiles o técnicos, pero que los técnicos son menores y que estos dos pasan peleándose entre ellos. Padre mío, ¿y nosotros qué culpa tenemos de que eso esté adentro y si nosotros recibimos los problemas? ¿Por qué no se aborda la despolitización de la PNC? ¿Por qué no se tienen las agallas? Y voy a aclarar, ese no es un problema de estos 5 años, es un problema de nacimiento en un momento determinado que nace con defecto. Después de los acuerdos de paz. Pero ese defecto podría haber sido corregido en un momento determinado. Como lo dijo cuando el señor general Corado plantea, fíjese bien, que uno de los errores de los acuerdos en un momento determinado fue deshacer lo que se pudo haber corregido y haberle dado pie y paso, fue una ingenuidad. Y lo estamos viviendo, lo estamos pagando con claridad. No es decir que aquello era bueno o esto es malo, no. Es decir, de lo que había se pudo haber hecho algo mejor, pero sí nos quitamos la visión ideológica. La cuota partidaria, fíjese bien, en el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública ya le da una connotación ideológica. Desde ahí continuamos, seguimos actuando y haciendo las cosas de una manera que es la que no debemos de hacer, porque la complejidad nos afecta a todos y la multicausalidad, todos somos parte del problema. Ok, General Corado, un tema que me llama muchísimo la atención, y yo lo tengo definitivamente que abordar con ustedes, es el tema de elecciones, el tema de la tregua, el tema de seguridad, el tema de las maras, porque está íntimamente ligado, bajo la apreciación de su servidor. ¿Por qué? Porque según datos en la última publicación del PNUD, vimos nosotros que en un censo poblacional se compartió por un rotativo que el número de integrantes, 2013, año 2013, no 2014, del número de integrantes que directa o indirectamente estaban relacionados con las maras, es decir, porque las familias ya constituyen una estructura criminal porque dependen, así como en el pasado, general, muchas personas, o en el presente, era la fuente de la remesa. Muchos esperan su remesa, pero de la extorsión mes con mes, hasta del aguinaldo que les cobran a algunas personas. Vimos nosotros, los salvadoreños, que en las pasadas elecciones acusaban al gobierno de haber hecho una tregua, de ser facilitadores, pero de una gran cantidad de prerrogativas a los integrantes de las maras. Pero también vimos nosotros al partido Arena, y lo dijo el señor Paolo Lubers, que no fue refutado, y no tenemos por qué dudar de él, que el señor Norman Quijano lo había mandado a negociar. 450,000 personas fue un número en el cual se definieron en segunda vuelta. Quiere decir que cualquier persona en el futuro que aspira a llegar a ser presidente tiene que ir a negociar con las maras, general. Sí, es lamentable esta situación porque realmente le estamos dando mayor preponderancia al crimen, a la delincuencia, que a la ciudadanía honrada. Entonces yo creo que ningún Estado serio, ningún Estado responsable puede resignar su responsabilidad, que es primaria, de defender a sus ciudadanos, haciendo a un lado la institucionalidad y asumiendo este tipo de arreglos o componendas como la tregua para poder resolver un problema tan serio como la delincuencia. Creo que fue un camino equivocado
mal enfocado, mal conducido, que algunos lo defienden porque se dice que disminuyeron los homicidios, pero realmente si nos atenemos a la pura institucionalidad del país, a la fortaleza que un Estado debe tener para aplicar la ley a todos los ciudadanos que delinquen, yo creo que ahí el Estado realmente se volvió vulnerable. Porque cuando me refiero al Estado, no solamente el Estado con sus 3 componentes que conocemos, sino que también el gobierno, los partidos políticos y todos aquellos sectores que de una u otra forma hacen política en el país para alcanzar posiciones en las diferentes instancias del gobierno. ¿Se podría ponderar en un Estado fallido? Pues a esa ruta llevamos, porque en el momento en que la delincuencia sea capaz de realizar sus actividades y el Estado no tenga la posibilidad de neutralizarlas por la ley, es decir, aplicar la institucionalidad del país, entonces estamos en camino de esa situación. Quizás todavía no hemos llegado, pero estamos a tiempo de atajarlo, estamos a tiempo de neutralizarlo, pero se necesita realmente un gobierno fuerte, un gobierno decidido, un gobierno que tenga claro el problema y que establezca un buen plan, una buena política nacional de seguridad, con buenas estrategias y con los elementos apropiados para poder llevarlos adelante. Porque desafortunadamente una de las otras deficiencias que ha tenido la PNC es que ha sido conducida por personas que, con todo respeto, unas más, otras menos, pero no son especialistas en el tema. Ninguno de ellos, es decir, ninguno de ellos ha ido a estudiar al exterior seguridad pública o seguridad ciudadana, es decir, no conocen, y esto es una ciencia, es muy complicado la seguridad de un país. Entonces, claro, y si seguimos así, estamos improvisando, no estoy mencionando nombres de personas acá, no me interesa eso, simplemente señalo el hecho de que por eso la PNC realmente no se ha consolidado como una institución, porque sus mandos pues carecen de la idoneidad para poder hacerlo. Grupos clandestinos, antes de ir a una pausa comercial, se están dando cita. Unos dicen que hasta tienen ya redes sociales, Facebook, como La Sombra Negra. Ustedes recordarán aquel movimiento ciudadano cuando queríamos que la banda irlandés YouTube viniera con Bono. Vení. Hoy le dicen Sombra Negra, vení, y la gente lo aplaude. De eso vamos a hablar en el otro bloque. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos de regreso, señores. Muchísimas gracias, General Vargas. Rápidamente, en cuanto al próximo gabinete de seguridad, ¿qué opina? Usted ya adelantó, hay una cuota partidaria, pero sobre la gente, ¿realmente vamos a salir a flote? Mire, el señor general Corado mencionó que estamos camino a un estado fallido. Yo no quiero ser tan dramático con las personas y decirles creo que estamos en crisis y que la crisis, si continúa, nos puede llevar a problemas mucho mayores. El Estado está siendo retado por las pandillas. La institucionalidad está a la defensiva y la criminalidad está a la ofensiva. Los ataques colectivos, masacres y, ojo, lo que voy a decir, los ataques a instalaciones y personal policial y militar es el nacimiento de una mutación incipiente a un terrorismo, porque es fundar el terror. El terror paraliza a las personas, aumento de la actividad delictiva, expansión en organización y presencia territorial, mayor penetración social e institucional, involucramiento con el crimen organizado y, curiosamente, los cuarteles generales funcionan en los penales. Esto definitivamente podemos decir que es una cárcava que se está haciendo, que nos está tragando la inseguridad. Y me preocupan las declaraciones del presidente en Roma cuando dice: es que esta es una cuestión
más que todo mediática. Esto es grave. Si yo no reconozco a mi adversario como tal, si yo no quiero aceptar la adversidad para poderme sentar y hablar, estoy perdido. Entonces me decía usted, si estos elementos están presentes y hay una cuota partidaria en el gabinete, no hay el equipo multidisciplinario que comprende a la multicausalidad de la violencia, pero aquí estamos hablando de una violencia criminal, que es una organización. No quiero decir con esto, y a usted, amigo televidente, se lo digo, no se trata de enfrentar violencia con violencia. No. Eso no. Eso en el pasado nos creó más problemas. Le están hablando las canas, no le está hablando eufemísticamente ni filosóficamente. Violencia no se enfrenta con violencia. Pero si no tenemos, si seguimos con la torpeza política, si seguimos con la deficiencia técnica, si no hay un plan integral que afronte el problema de la seguridad, vamos a dinamitar nuestro futuro. ¿Y por qué dinamitamos nuestro futuro? Usted lo dijo, hay un reclutamiento mayor en los últimos 3 años del 20% de jóvenes. Del 100% de casos que llegan a los tribunales de menores, el 80% es de jóvenes. Nos estamos comiendo el presente, sacrificando el futuro, y nosotros, bien gracias, indolentemente. Decimos que es una situación mediática. Porque no podemos tampoco tener resistencias al nuevo gobierno. No la podemos tener, porque este es un problema de seguridad, es un problema nacional. No le pongamos resistencia en este tema a nada ni a nadie. Colaboremos, incorporémonos, démosle. Aquí se habla del pacto de las pandillas, que se ha satanizado. Tampoco sacralicemos nuestros conceptos. No creo que haya nadie con 4 dedos de frente que no esté de acuerdo que los dos que están peleando se pongan. Hoy, llegar a negociar con ellos prebendas o privilegios, más allá de eso, peor con condenados, y yo lo resumo de la siguiente manera: 3 ejes. 1, la aplicación irrestricta de la ley. 2, desmovilización y reinserción de los que quieran abandonar. Y 3, planes de reinserción atractivos, propositivos, para evitar que más gente continúe ingresando en los problemas de la violencia criminal. Ok, el general Vargas, general Corado, acaba de decir: las canas nos hablan y la violencia no se comparte, o no se combate, mejor dicho, con violencia. Esto se lo traigo a colación porque el don Benito Lara, futuro ministro de Seguridad, ha dicho: señores, la tregua me parece, pero sin concesiones. Número 1. Número 2, no las que quieren las pandillas, porque no. Ustedes recordarán que en algún momento los integrantes de las maras dijeron: acá están nuestras peticiones, si no quieren volver al pasado, a los homicidios, aquí están nuestras concesiones. Número 1. Número 2, el señor fiscal general de la República, en uso de sus facultades, él ha dicho que sí le parece el tema, pero de negociar en alguna medida el margen que la ley le permite, porque le permite, constitucionalmente hablando, al fiscal negociar penas de donde se lo permita. ¿Qué opinión le merece? Porque pareciera que este es como una forma más transparente de mostrar la denominada tregua. ¿Y no están los criteriados? Ok. Que la ley los permite. Correcto. Pero perdón. No hay problema. Mire, las autoridades de seguridad que van a asumir el próximo domingo tienen un gran reto y una gran responsabilidad. Y creo que debemos darles el beneficio de la duda o de la confianza. Pero ellos deben partir de la base de que están recibiendo una situación complicada y que van a tener que
planificar, organizar y ejecutar políticas y estrategias diferentes. No pueden seguir haciendo lo mismo porque los resultados van a seguir siendo los mismos. Entonces, partamos de esa situación. Entonces yo considero de que las futuras autoridades de seguridad tienen que realmente posesionarse de su cargo y actuar de una manera más inteligente y mucho más profesional y con resultados que realmente favorezcan a la ciudadanía y que se logre que la delincuencia rampante que tenemos en la actualidad se reduzca a niveles muy bajos. Para ello, lógicamente, ellos tendrán que estudiar varios factores. Tienen que analizar el instrumento de seguridad pública que es la PNC. Saber si ese instrumento está bien organizado, está bien apoyado, si está debidamente entrenado para poder cumplir una misión bien complicada. Es que ahí comenzando por ahí. Ahí tiene un problema. Hablan de que quieren meter el concepto de policía comunitaria. ¿Cómo va a insertar usted una policía comunitaria en un lugar donde está infectado de crimen? Cuando realmente lo conocen, saben quién es su pariente, o lo matan a usted al entrar, o le intimidan y le matan a su familia y tienen que salirse. ¿Que policía comunitaria funciona en un cáncer? No puede ser. Eso, pero como vienen con teorías filosóficas y teorías sociológicas y contraponen lo que es represión y prevención y policía comunitaria, que creen que están en Suecia o en Finlandia, a mí me parece que esos son errores crasos que se han cometido. Es que si se enfoca el problema de esa manera equivocada como usted lo plantea y se mete la ideología del partido en el gobierno, realmente no se está atacando el problema con realismo, porque realmente este problema es serio y no tiene ideología. Las pandillas no tienen ideología. Ellos simplemente lo que quieren es lucrarse de su actividad antidelincuencial. Entonces, ¿el Estado qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, organizarse bien. A nivel de PNC, a nivel de Fiscalía, a nivel del Ministerio de Seguridad Pública, etcétera. En segundo lugar, tiene que hacer prevalecer la institucionalidad del país. Es decir, aplicar la ley, combatir el delito con las leyes y hacer que las instituciones que son llamadas a ejecutar esta institucionalidad funcionen. Tenemos ahí el grave problema de las cárceles, que tiene que resolverse, porque está íntimamente relacionado con el accionar delincuencial, no solamente de las pandillas, sino que de cualquier otro tipo de delincuencia. Entonces, el trabajo es enorme y el reto cada día es más difícil. De tal manera pues que yo espero pues que el próximo ministro enfoque de esa manera la situación, que lo haga con realismo, que se despoje de su ideología y que trate de darle a la ciudadanía mayor seguridad, que es lo que merecemos todos los salvadoreños. Ok, don Mauricio, bueno, ustedes estaban comentando en alguna medida sobre articular esfuerzos para apoyar al próximo gobierno. Y a mí me llama la atención algo, y no es que ahí existe algún tipo de relación de lo que voy a decir de lucrarse y no tener ideología, pero voy a hablar de los políticos, voy a hablar de los partidos políticos. Y es que se menciona que estos grupos, denominadas maras, ya tienen tanta plata que el día de mañana ciertamente podrían auspiciar la candidatura de cualquier diputado o cualquier alcalde. Esto me lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema de los partidos políticos, puntualmente hablando, de dispensar quiénes son las personas en la ley de partido político que le da las plata? ¿Cuál es el problema de estar dentro de la ley de lavado de dinero, que se excluyeron? ¿Cuál es el problema que ellos sean parte del escrutinio de una sociedad? Mire, normalmente soy una persona bien prudente para no hacer juicios de valor, pero los mismos políticos están dejando dudas cuando se quieren excluir de algo innecesariamente. Si yo no creo que estar bajo el escrutinio público sea malo, lo que creo yo que no es correcto es
que tengamos igualdad de iguales, que todos seamos medidos, porque yo tengo 100 pesos, el otro, todos nada más vamos a tener 100 colones. No, yo creo definitivamente que eso sí es bastante difícil. A mí lo que me preocupa no es, ni lo veo como un nexo con el crimen organizado o con cómo se llama, o con las pandillas, sino lo que yo realmente, lo que a mí me preocupa de una manera bien especial es que ellos quieran convertirse en un partido político, que quieran configurar e infiltrar el sistema político a través de su apoyo. No creo que los partidos políticos democráticos estén en condición de hacer ese camino. Es más, me suena un poco atrevido y temerario las declaraciones que dan las autoridades de seguridad, de justicia y el presidente de la República cuando dicen que los viernes negros estuvieron ligados a intereses políticos. Miren, señores, si tienen tan siquiera esa duda, pidan una investigación a la PNC. Ustedes como autoridades es su responsabilidad no estar chambreando en los medios de comunicación o tirando más rumores de los que tira el crimen organizado. Definitivamente eso no es correcto, no está dentro de la dignidad, ni dentro de la dignidad de su cargo, ni de la investidura, ni mucho menos está desde el punto de vista de la tranquilidad de la ciudadanía. Ok, otra pausa, regresamos con más, señores. Estamos de regreso, no tenemos mucho tiempo, sin embargo es importante trasladárselo. Don Mauricio, Héctor Silva Ábalos comenta, Corte Interamericana pidió investigar autores intelectuales en el caso de García Prieto. La familia lo mencionó al general, hace referencia a su persona. Aquí la Fiscalía no investigó, por favor. Bueno, primero yo creo de que, como dije, se tratan de tirar porquería con ventilador. Primero, sí la Fiscalía investigó, sí se fue a declarar al juzgado como testigo, y si él tiene algo que compruebe, mejor que como hombre lo afrente y ponga una acusación formal. Ok, don Mauricio, no tenemos más tiempo. Debo de agradecerle que nos haya acompañado a esta su casa. Gracias, Sergio. Gracias, Humberto, por permitirme estar con usted. Don Humberto, usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Muchas gracias. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos.